tenemos de inmediato, vamos a hacer ya la presentación oficial de nuestro invitado, presidente municipal del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Durán, abogado que está con nosotros. Bienvenido una vez más a La Razón de la Mañana. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Luciano. Buenos días. Vamos a saludar primero a doña Mirna. Para nosotros siempre es un placer saludarle. Buenos días, Juan Grullón, y a todo el equipo de La Razón Digital. Sí, desde ya te voy a sugerir, nunca te dejes encantar de una sonrisa. Sí. Que una sonrisa es peligrosa. Ese Ese es el peligro de Mirna Santos. Su sonrisa, ese es el arma. Y yo me dejo encantar, eso es lo grande. ¿Cómo evalúa el discurso del presidente Luis Abinader? Dice que el país está viviendo uno de los mejores momentos de la historia. Jamás este país se había visto con un Producto Bruto Interno que está por encima de, solamente lo puede superar El Salvador. Y también plantea que todos los acuerdos que se ha hecho con Google, con Nvidia, nos pone a nosotros un avance sumamente extraordinario y que se ha sacado más de 1 millón, casi 2 millones de la extrema pobreza. Ha sido un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, de Luis Abinader, que ha creado las condiciones que en 20 años no pudo superar el Partido de la Liberación Dominicana. En 6 años. En 6 años. Bueno, Luciano, lo primero es que nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader hizo un discurso totalmente de barricada, queriendo impresionar al pueblo dominicano con su discurso, un discurso con muchas palabras, pero vacío de contenido totalmente. Enumeró una serie de obras. Tú sabes que una rendición de cuentas debe estar establecido, porque el presidente se presenta a rendir cuentas cada año, ¿verdad? Cada 27 de febrero. Claro. Entonces, la rendición de cuentas corresponde a su último año de gestión. Es lo que debe hacer un presidente. En ese sentido, el presidente hizo un discurso y la rendición de cuentas correspondió al periodo completo de su gestión. No solamente de este año, porque recordemos que el presidente va a tener 2 años en su segundo periodo. Sin embargo, el presidente ha hecho un recuento de sus 5 y tantos años gobernando la República Dominicana. Esa es la primera crítica. Usted debe hacer una rendición de cuentas de su último año de gestión. Porque, por ejemplo, a mí me correspondió hacer varias rendiciones de cuentas en mi condición de presidente del ayuntamiento, cuando lo fui en varias ocasiones, y yo me limitaba a rendir las cuentas correspondientes al año, a ese año. Exacto, correctamente. Escúcheme, atención producción, debieron de darle Café del Yaroa una taza morada que dice Café del Yaroa, porque eso es lo correcto, pero está bien. ¿Y por qué no me dan a mí en esa taza? Porque tú eres de esta parte, usted aquí no está como político. Continúe. Entonces, esa es nuestra primera crítica del presidente, que él quiso impresionar al país. O sea, ¿usted me quiere decir que el presidente lo que hizo fue una rendición de cuentas de los 6 años? De los 6 años. No. Bueno. Correctamente, de los 6 años. ¿Y cómo usted me demuestra eso? Bueno, bastante fácil. Por ejemplo, el presidente habló de Taino Bay. Y Taino Bay fue una inversión que el PLD la dejó prácticamente terminada y no se pudo inaugurar por el asunto del COVID. Todos lo sabemos que es así. Él habló del puente de Cangrejos, pero el puente de Cangrejos fue inaugurado en el año 2023. Esa es la realidad. Entonces... ¿El estadio José Briceño fue en este año? El estadio José Briceño tampoco. Entonces, lo que estamos viendo, que el presidente, al no tener obras que mostrar en el último año, entonces se permitió a sí mismo buscar dentro de sus obras en años anteriores y divulgarlas en este año. Por lo tanto, el presidente no hizo
lo que hizo Juan Pablo Duarte cuando le correspondió rendir cuenta de los 1.000 pesos que le entregaron para su misión en el sur y que devolvió y dijo, mire, a mí me entregaron 1.000 pesos, yo gasté 100 y pico y aquí hay 800 y pico de pesos. Que eso es lo que debe rendir. El presidente no hizo una rendición de cuentas. El presidente vino a hacer política con un discurso, que todavía estamos a destiempo, porque recuerden que todavía estamos a ley de 2 años y algo para las elecciones del año 2028. Y él no se postula. Y él no se postula, correcto, pero tiene interés. Entonces. Pero tiene interés. Todo el mundo tiene. Danilo tiene interés. Leonel tiene interés. Todos los partidos políticos tienen interés. Y no es verdad que el presidente Luis Abinader no tiene interés en el año 2028. Claro que sí. Sí, pero usted tiene que también señalar, por ejemplo, el programa de medicamentos de alto costo, dice el presidente que garantizó tratamiento a 8.283.713 millones. O sea, es sumamente extraordinaria que no lo logró en 20 años el Partido de la Liberación Dominicana. También habló de Infotec, que formó más de 1.083.000 participantes, que no lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero también dijo que se redujo un 8.3% en el 2020 a 3.6%. Lo que ha el hambre cero, o sea que no lo logró. En el sector agropecuario creció 3.9%, fortaleciendo la seguridad alimenticia nacional, que eso no lo pudo lograr tampoco el gobierno del PLD. Y la República Dominicana recibió más de 11.7 millones de visitantes, que en 20 años el Partido de la Liberación Dominicana pues tampoco, aparte de que retomó, dice el presidente, para no hablar lo que es la industria militar dominicana. Mire, todas esas cosas que usted hace mención. No, el presidente. Pero usted hace mención de lo que dijo el presidente. Claro. Exactamente. Si hoy el país, la República Dominicana, puede mostrar logros en los diferentes gobiernos, la base de todo eso ha sido plantada por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerde que esos programas de alto costo anteriormente no existían. Y el Partido de la Liberación Dominicana, aquí no se reportó un muerto, un solo fallecido por falta de tratamiento en los gobiernos del PLD. Personas de cáncer, con cáncer me refiero. Aquí, independientemente del que el presidente haya dicho que se ha incrementado el monto, el problema no es el monto, el problema es la cobertura. Aquí hay cientos de dominicanos que no tienen acceso a los tratamientos de alto costo. Cientos de dominicanos, Luciano. Y eso no tiene nada que ver con la cobertura. Es que cada vez que haya un ciudadano enfermo y que, vamos a suponer, tenga un seguro privado y ese seguro se le haya agotado, el Estado dominicano debe garantizar la continuidad de ese tratamiento. Un paciente con seguro privado termina su tratamiento o se le agota la cobertura. Lamentablemente aquí no tiene cobertura. Y yo te voy a decir, no me gusta hablar en términos personales, pero yo puedo decirte que yo tuve una situación de salud, a mí se me agotó la cobertura del seguro, faltándome 4 quimioterapias muy caras. Yo solicité a medicamentos de alto costo la cobertura y llevé el expediente completo, un expediente que tiene que decir que el seguro, que dice que una certificación del seguro que dice que ya yo no tengo cobertura, otra de la CISALRIL, todo ese tipo de cosas. Luciano, a mí nunca me dieron respuesta. Y lo más grande es que en los gobiernos del PLD, yo, de manera personal, fui no solidario, sino que ayudé, porque hay muchas personas que no tienen la facilidad de cómo llegar a los lugares. Sí, sí. Pueden tener coberturas, sin embargo, el ciudadano desconoce cómo hacerlo. Y nosotros fuimos facilitadores de muchas personas
que tenían esa situación y se les resolvió. Nunca hubo inconveniente de esa naturaleza. Ahora, lamentablemente, y eso es lamentable, que una persona con un padecimiento de cáncer de clase media se vuelve totalmente pobre, pero un rico también, ¿eh? Un rico baja automáticamente y un pobre ya tú te imaginas, está condenado a muerte. Entonces, ese es un tema que a mí, de todas maneras, no me gustaría que se politice, porque yo viví en carne propia esa situación y eso es duro. El gobierno le está Y eso es muy politizando. duro. Eso, mira, lo que pasó en Senasa, que el presidente quiso sacarle provecho en su discurso, y ese fue el momento más ardiente, más fervoroso, donde más el presidente se aireó, ¿verdad? Queriendo decir, yo no tengo amigos y la gente de Senasa tiene que devolver hasta el último centavo. Bueno, por eso Pero el presidente de la República... una decisión correcta. Sí, pero déjame decirte algo. El presidente de la República es el primero que debe devolver de ese dinero, parte de ese dinero. ¿Por qué? No, porque no fue que lo cogió. Sí, pero fue para su campaña. Lo dijo el mismo director de Senasa, el mismo exdirector de Senasa. Él dijo que ese dinero fue para la campaña de Luis Abinader. Entonces, presidente, si eso es así, usted es el primero que debe devolverle a la República Dominicana parte de esos recursos del Senasa. Pero donde te quiero llevar... Pero él no ha demostrado, él lo dijo, pero no ha podido demostrarlo. Bueno, pero el mismo Jacín hasta ahora está previsto de la inocencia. Claro, hasta ahora sí, porque no ha sido condenado. Se presume inocente. Eso es lo que dice la Constitución. Claro. No importa, yo no le puedo decir ladrón, es así. Él está siendo imputado por un caso que si se demuestra es algo grave, Luciano. ¿Por qué? Porque mira, yo condeno la corrupción en todo el sentido de la palabra. Yo creo que fue correcto el discurso del presidente con decir que él no tiene amigos, pero no cómplices. O sea, pero mira, le está diciendo a la nación que, ok, yo puedo nombrarte, usted puede ser corrupto, pero yo no estoy de acuerdo con que tú seas corrupto en mi gobierno. No, yo no estoy diciendo que el presidente sea corrupto. No, ni que esté... No, te estoy diciendo que fue la parte airada, o sea, una forma que él está levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. Eso fue lo que él quiso. Fíjate, hay cosas muy puntuales, muy interesantes que le está diciendo nuestro invitado. Una de las cosas que vivimos reclamando en República Dominicana es la continuidad del Estado. Sí, sí. Tú has planteado algo importante. O sea, si ustedes en los 20 años que tuvieron en el poder instalaron y proveyeron al pueblo dominicano de medicamentos especiales de alto costo, como se le dice, o medicamentos para que el pueblo dominicano tuviera el equilibrio para poder resolver sus problemas de salud. Siéntanse bien de que el gobierno lo ha seguido, que ha podido continuar con esa programación y que ha aumentado la capacidad de poder darle la seguridad al enfermo, a los enfermos que tienen la posibilidad de poder sanarse. No, pero correcto, doña Mirna. Eso es correcto, ¿verdad? Claro, eso es correcto. Claro. Yo pienso que la oposición juega su papel y tiene que extraerle al discurso del presidente las intríngulis que entiende que son más débiles para poder exhibir frente a la gente que las cosas no están todo lo correcto que se plantea. Pero definitivamente hay algo. Yo quisiera que la oposición tuviera un discurso donde evaluara su gestión anterior. O sea, ustedes estuvieron en el poder y 20 años, que no es paje coco. Oye, ¿por qué ustedes lo que le están pidiendo ahora al gobierno, que lo que va a tener ahora son 7 años, que haga lo que ustedes lo hicieron en 20? No, pero es que diga la verdad lo que está diciendo. Es que el gobierno no está diciendo la verdad, dice la oposición. ¿Pero qué? Pero si no está diciendo la verdad, ahí es que yo me... Pero adelante, dice Mirna que no pida lo que ustedes no pidieron hacer. No, porque doña Mirna dice algo que es interesante. Ajá. Lo que tiene que ver con la continuidad del Estado.
Y la Y en cobertura. y en ese sentido, yo he sido coherente y siempre he dicho que Luis, en ese sentido, ha sido coherente. Luis le ha dado seguimiento a muchísimas obras que dejaron gobiernos anteriores y las ha continuado. Y eso es bueno. Y yo he dicho, por ejemplo, que aquí hay cosas que a mí me gustan de las que Luis ha hecho. Por ejemplo, el transporte escolar, que ha sido los buses que han traído, El trae. ¿verdad? Eso está bien, Luciano. Eso está muy Sí, bien. por eso no lo hizo el gobierno del PLD, eso no es una continuidad, ¿Eh? es una No, iniciativa. no, es una iniciativa. Estoy diciendo que es Ah. lo que me gusta de Luis Abinader. Estoy diciendo, es porque no podemos ser mezquinos, tampoco. Usted está refiriendo a la continuidad, que si el Sí, gobierno no, por ejemplo, espérese, que si el gobierno de Danilo Medina no no había, está oyendo hecho, bien, tú. no había hecho las escuelas, no había continuidad de los bus. Sí, no. Por ejemplo, el asunto de las escuelas. Espérate. Óyeme, el asunto de las escuelas. Mm. El presidente Luis Abinader, yo dije en la última intervención que tuve aquí, en este lugar, dije que los gobiernos son los que dirigen su nación en el periodo que les corresponde gobernar y deben planificarse, ¿verdad? Danilo se planificó y dijo, habían otros gobiernos, otros gobernantes que no creían en el 4%. Hay asuntos esenciales del 4% que todavía están pendientes, que es la preparación de los profesores. Todavía aquí la docencia, la enseñanza, el método de enseñanza-aprendizaje está muy por debajo de lo que debe ser, habiendo mucho dinero, muchos recursos. ¿A qué propósito? Sin Dice, embargo, el presidente dijo que eso va ahora. sin embargo, Luciano, el presidente Danilo Medina dijo, pero es que no solamente es enseñanza. Además de ir enseñando, aquí hay un déficit de aula a nivel nacional, que hay que hacerlo. Y Danilo prácticamente dejó ese problema terminado, pero los gobiernos que siguen debían continuar la construcción de aulas. ¿Por qué? Porque es que la matrícula va incrementum, ¿verdad? Se va incrementando todos los años. Todos los años entran miles y miles y miles de estudiantes. Entonces, eso debe ir en ascenso todos los años. Todos los años. Eso debe ser una planificación. Y ahora, en este año reciente, cuando se inició el año escolar, aquí hubo un déficit de aula, porque no hubo planificación. Como tampoco hubo planificación con respecto a la producción de energía eléctrica. Señores, el PLD dejó el problema resuelto aquí con Punta Catalina. Es la planta o lo que produce en el gobierno, lo que más resultado le ha dejado al gobierno. La planta Punta Catalina, además del servicio que está dando, le está generando alrededor de 250 millones de dólares al gobierno, señores. Entonces, esto debe ser algo de planificación que nosotros no hemos visto en este gobierno, lamentablemente. Esa es la realidad, porque hay cosas que usted las tiene que ir planificando. Tú dices la agricultura, que tenemos un superávit, pero a base, No, que el presidente dijo en su discurso. pero a base de importaciones. Aquí la producción agrícola nacional ha sido abandonada totalmente. Totalmente abandonada. Aquí tenemos un índice de inflación que supera el 8%, Luciano, y el crecimiento estuvo por debajo de países que anteriormente no le daban ni por los tobillos a la República Dominicana. Estamos hablando de apenas un 2%, 2.1%. Entonces, el presidente quiso mostrar un país que, como si fuera el país de la maravilla, pero realmente que ese no es el país que nosotros estamos viviendo, porque hoy el pollo se ha triplicado, el precio del pollo, el precio de todos los alimentos de la canasta familiar se han triplicado. Esa es la realidad, pero sin embargo, el sueldo que reciben los dominicanos es el mismo. O sea, que usted coincide con la línea de su partido, que el país está en pausa y que ha tenido un retroceso de 20 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad, independientemente de que hay algunas cosas en que, claro está, 6 años manejando un presupuesto de más de 1 billón de pesos, que eso no lo había manejado ningún gobierno, y cogiendo cuarto prestado a 2 manos, y que tú tengas que pagar 1/4 del presupuesto nacional, 1/4 900 millones de pesos en diarios. intereses.
que no es para eliminar la dice el- deuda, y dice para el- el pago de intereses de la deuda. deuda. Dice el Fondo exactamente. Monetario que, no lo digo yo, ni lo dice el Fondo Monetario, que todavía el país puede seguir cogiendo préstamos, que está tan sólida la economía que el país tiene condiciones para poder seguir cogiendo préstamos. Entonces, mira, hay una cosa que yo quiero hacer una salvedad. El caso, por ejemplo, Ahora mira, el son caso de la cobertura. 900 millones Este diario. cafecito está bueno. Café y Aroa, Mira, 900 millones mina, de pesos diarios solo para pagar los intereses. Eso es Sí, fuerte sí, para sí, un pueblo sí, pobre sí, como sí, nosotros. Sí, sí, es cierto. Eso Es es cierto. Pero tenemos la solidez para poder. Pero poder también hacerlo. el presidente Pero, Luis no, Abinader pero- señaló pero hay que, algo. que lo que parte de esa deuda que está pagando la dejó el PLD. Pero espérate, vamos por parte. Quiero hacer hincapié en algo, en algo que me pareció muy lógico, porque los que nos escuchan lo que quieren es Y lo que nos ven. oír realidades. Por ejemplo, tú hablaste algo de la cobertura de los seguros, Sí. que es un arma de doble filo que tenemos encima, como dice. Realmente es verdad, tú tienes muchísima razón, pero no es un problema de un gobierno, ni del tuyo, ni del mío, ni del de nadie. Es un problema de la ley. Nosotros tenemos que buscar hacer que nuestros legisladores revisen los contratos y revisen la seguridad Bueno, pero social. el régimen tiene mayoría, ¿por qué no lo hace? Pues claro, pero porque ahí es que voy. Ella le está haciendo la crítica a su Pero- propio pero gobierno. no estoy ya. haciendo la crítica a mi propio representante. No es un problema. Eso que él dice lo están sufriendo muchísimos dominicanos cuando la cobertura se le acaba. Entonces, ¿qué es lo que debe? Mira, aquí me está escribiendo un oyente y me dice, a mi suegro le pasó lo mismo y al final falleció porque no tuvo cobertura. Claro. O sea, es una situación Entonces, que... es un problema humano que tenemos que enfrentar y que los legisladores deben abocarse a resolver, Claro. que es el problema de las leyes que cubren los seguros médicos, Claro que sí. que al final de la jornada es un negocio redondo en contra de la salud del pueblo dominicano. Entonces, estoy de acuerdo con él. Eso es parte de las cosas que deben abocarse Mira, nuestros legisladores. yo- en otro orden. Doña Mirna, en ese mismo orden del SENASA, el presidente tuvo razón en reaccionar de esa manera. Él tuvo razón. ¿Tú sabes por qué? Porque, primero, porque fue un abuso de confianza en contra del presidente, lo que pasó en SENASA. Segundo, yo decía que yo estoy en contra de todo tipo de corrupción. Mira, ha habido corrupción en la Lotería Nacional, en el Plan Social de la Presidencia, en el Ministerio de la Juventud, prácticamente en todas las direcciones y ministerios de este gobierno ha habido corrupción. Sin embargo, lo que más duele, lo que pasó en SENASA. Claro, Eso es la lo que salud más del duele. pueblo. Porque el presidente entendía en una ocasión y lo pusieron a hablar mentira. Dijeron, el presidente dijo claramente que el SENASA lo que necesitaba era recursos porque habían demasiado, se habían Incrementado. incrementado la nómina la cartera. la cartera. Y dijo, de no, el beneficiarios. SENASA lo que necesita es dinero y le estamos inyectando dinero. O sea, al presidente lo sorprendieron. Y por eso él reaccionó de esa manera. Porque eso es lo que más le duele al país. Porque es que en un lugar donde tú estás jugando con la vida de la persona, roben otro lugar. No es que estoy diciendo que roben, pero duele menos. Porque aquí murieron muchas personas. Cuando se roba Luciano, en aquí- educación y en salud, duele menos, Luciano. Sí. Duele menos. Independientemente de que no está bien, duele menos. Porque aquí hubo cientos de muertes de dominicanos que no debieron pasar, supuestamente porque no había dinero. Y esta gente robándose todos esos cuartos. Eso es lo que duele. Eso le dolió al presidente de la República. Y le duele al país dominicano. Entonces, ¿dónde el presidente? Una cosa increíble. ¿Por qué el PLD dice que está en pausa, que ha sido un discurso desastroso? O sea, ¿dónde que el PLD entiende que este gobierno le ha fallado al país? No, está ralentizada. La economía nacional está... Pero eso es fuerte decir que está- el PLD diga que el país está en pausa. Está en pausa. ¿Sabes lo que significa pausa? Pero Luciano, estamos hablando de un crecimiento de un 2%, pero estamos hablando de que la inversión, el gasto
que del gobierno está por encima de lo que es de lo que es la inversión de capital. Mira, lo que tiene que ver con la publicidad, lo que tiene que ver con programas sociales muchas veces innecesarios. Cada vez que hay que inicia un año escolar, cada vez que un muchacho cumple años, señores, pero por Dios, todo ese tipo, tú sabes la cantidad de dinero que se invierte. Hay cosas que yo entiendo. ¿Y dónde está el retroceso? Hay cosas que yo le entiendo. ¿El retroceso cuál es que dice el PLD? Bueno, aquí están, por ejemplo, los servicios, sobre todo, los servicios han retrocedido en la mayoría de los servicios en la República Dominicana. El presidente está tratando de recuperar espacio de esa naturaleza, pero aquí ha retrocedido lo que tiene que ver hasta con un simple pasaporte. Aquí nosotros pasamos 4 años que de otros pueblos tenían que venir a Puerto Plata porque no podían sacarlo en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en Montecristi, ni en ningún lado. Aquí había una fila increíble. Pero ahora tenemos un pasaporte súper moderno como para poder conseguir que Europa nos exonere del visado del ojalá y sea así. Pero tenemos el sistema 91, Luciano. Es el mismo sistema 91. No es el mismo. Tú lo sabes que no es así. En educación. Pero la parte que tiene que ver. Hay un servicio en que educación, se llama CRUE, que tiene el 911. Espérate, que tal vez no lo saben, pero yo lo uso. El servicio que tiene el 911 que se llama CRUE. CRUE. Es un servicio extraordinario que se le da a las personas de la tercera edad o minusválidos para poder ir a las consultas, a las terapias, a los exámenes que tienen que hacerse totalmente gratis. Sí. Solamente hay que apuntarse e ir a la oficina de ellos que está al lado de la funeraria municipal. Hay rescate a Ámbar ahí. Eso es cierto, pero debo precisar que el CRUE vino del gobierno del PLD, porque cuando yo estaba en el hospital ese servicio se seguía dando. Es parte del 911. ¿Hasta dónde dice el PLD que es mentira la ampliación de la cobertura escolar, citando que en el 2025 se matricularon 100,000 alumnos menos que en el 2019? Bueno, esta mañana yo escuchaba a la compañera vicepresidenta de nuestro partido, Soraima Puello, y decía... Pero eso es mucho, 100,000 estudiantes menos. Sí, así es. Pues es un retroceso. Pero claro. ¿Y a qué se debe Pero eso? claro, y no solamente es la disminución en la matriculación, sino en lo que tiene que ver con los servicios a la educación. Por ejemplo, aquí hay escuelas que desaparecieron en la tanda extendida. Se desaparecieron y hubo que hacer 2 tandas en vez de una. Es decir, una escuela que un estudiante entraba a las 8 y salía a las 4 de la tarde y a esas personas y a esos estudiantes se les daba desayuno, almuerzo, y una merienda. Y eso redundaba en beneficio de la familia, porque con eso ya los padres tenían una carga menos, Luciano. Y aquí hay escuelas que lamentablemente eso desapareció, eso no puede ser. ¿Por qué desapareció? Precisamente por la falta de planificación, la no construcción de nuevas aulas que tenían que estar planificadas y tenían que estar hechas. Entonces, eso es un total retroceso en la educación de la República Dominicana. Mira, indudablemente que hay hitos dentro de los gobiernos que muchas veces se adolece de seguimiento. Eso que tú hablabas de lo que corresponde a la electricidad, indudablemente es una situación que tiene que enfrentar este gobierno con de manera muy puntual, porque no puede volverse a repetir lo que ha pasado. Dice el PLD, no puede volverse a repetir. Dice el PLD que la pérdida del sistema supera el 42% de la cifra dramáticamente superior al 27% que se registraron en el 2019, lo que le cuesta al Estado unos 1.500 millones de dólares adicionales. Esa es... Mira, el PLD que tiene... Pues estamos en pausa. Que tiene un equipo... pues estamos en retroceso, de verdad. Está ralentizado. Que tiene un equipo técnico. El PLD, empujándolo. Luciano, el PLD tiene un equipo técnico
que se sentó a desmenuzar el discurso del presidente y le ha dado respuesta a cada uno de esos puntos. Mira, yo puedo decirte que el presidente, independientemente de que tiene buenas intenciones para su país, sin embargo, el equipo que le acompaña, que le rodea, no creo que tenga las mismas intenciones que el presidente. No creo que tenga las mismas intenciones. ¿En cuanto a energía se refiere? Lo primero es que en cuanto a la energía, el presidente, su mismo partido y los congresistas de su propio partido le están pidiendo la cancelación de ¿cómo se llama? De Marrancini. Marrancini, que yo no sé cuál es cuál es el compromiso que tienen los gobiernos con este hombre. Me gustó eso, los gobiernos. Pero claro, porque también estuvo... es increíble que sea insustituible. Sí, no puede ser eso. Entonces, yo entiendo que el presidente en áreas tan sensibles como la electricidad, áreas tan sensibles como la educación, áreas tan sensibles como la salud, la agricultura, esas son áreas que el presidente debe tomar decisiones drásticas en beneficio de la nación. Porque yo digo, por ejemplo, en Puerto Plata, y ya... No toque esa tecla, que aquí se ha hecho una inversión. Finalizando. Aquí se ha hecho... Finalizando. Dice el presidente provincial del Partido Revolucionarios Modernos, Igor Rodríguez Durán, que nunca en la historia se ha hecho, después de Balaguer, claro está, la inversión en Puerto Plata que ha hecho este gobierno. Luciano, mira, no toque esa tecla, porque en este gobierno se ha construido, se ha hecho mucho. Luciano, ustedes han abandonado los puentes, Luciano, ustedes han abandonado los clubes, ustedes han abandonado lotes de escuela, ustedes han abandonado lotes de carretera, la medida de puente. Entonces, los deportes. Espérese. Luciano. Ahora yo voy a partir la lengua. La cultura. Luciano. Demuéstreme lo contrario de lo que dice el presidente provincial Igor Rodríguez Durán. Luciano, ellos cometieron el error de enumerar las obras. Ellos cometieron el error de enumerarlas y decir cuáles son las obras que ellos han hecho en cada provincia. Ajá. Yo me he estado curando en las redes sociales y en cada pueblo de la República Dominicana salen periodistas a decir, mire, el presidente dijo que en esta provincia o en este municipio inauguró 55 obras. ¿Usted podría mencionarme 3 obras de esas? Y ellos se quedan como en el aire, no saben 3 obras. Entonces el presidente anunció 98 obras en Puerto Plata. Y los funcionarios de Puerto Plata, porque el presidente no vino a él a hacer el levantamiento. Los funcionarios de Puerto Plata hicieron el levantamiento y dijeron, presidente, estas son las obras que nosotros hemos hecho, que el gobierno suyo ha hecho en Puerto Plata. Y le metieron obras que fueron inauguradas en el año 2022, en el año 2023, obras que no han sido inauguradas, obras que no corresponden a su periodo de gobierno. Pero sobre todo, Luciano, y lo más importante, es que el gobierno aquí en Puerto Plata, no hay una obra trascendente. ¿Cómo que no? Que pueda, escúcheme, doña Mirna, que pueda, escúcheme, una obra trascendente. Toma esa zapatilla. No hay una obra trascendente, Luciano, sí, que impacte la vida del puertoplateño. Y te explico. Ajá. Y te explico. ¿Cuáles obras han impactado a Puerto Plata de manera positiva en su economía? La construcción de esos 2 muelles, claro. Ahí no veis, el otro en Maimón. Que fue en este gobierno que se terminó. Exactamente. De acuerdo contigo, Luciano. Tú sabes cuáles fueron los gobiernos que le hicieron. Eso no, en este gobierno se terminó. Usted lo sabe que no es así, que son de los gobiernos del PLD. Esas son obras que impactan. El mercado de Puerto Plata esas son obras que impactan a la ciudadanía en términos económicos. Y entonces, para completar esa obra, porque tú no puedes traer miles y miles y miles de turistas a una ciudad donde no hay nada. Claro.
Entonces había que hacer un centro histórico de Puerto Plata, había que remozar el malecón, hacer un anfiteatro. Entonces, todas esas obras que son impactantes para la economía fueron hechas por el PLD. Ahora, una obra de esa importancia, yo quiero que usted me la diga que se ha hecho en Puerto Plata. De esa importancia. Porque obra importante, yo le llamo al teleférico, por ejemplo, cuando Balaguer lo hizo. Eso impactó la economía de Puerto Plata. Óyeme, que aquí no solamente vienen turistas extranjeros, sino dominicanos que vienen a subirse a esa loma. Eso es algo que impacta en la economía. Eso es fundamental en la economía de Puerto Plata. Pero aquí hay dos obras que se menciona, que es el play de aquí, el estadio José Briceño. Eso impacta. Abandonado por el gobierno anterior. Y el puente de Cangrejo, que son dos obras importantes. Sí. Sin embargo, fueron hechas. Y una deuda que se hizo en el mercado de Puerto Plata, sin embargo, que los 20 años el PLD no lo hizo. Sin embargo, fueron hechas porque había que hacerla. Estaban derrumbadas. El estadio, usted sabe lo que hubo y el mismo puente también. O sea, óyeme, hasta los mismos ciudadanos recolectando dinero había que hacer esas obras. No fue... O sea, que era obligatoria. Obligatorio. No importa quién viniera, había que hacerlo. No importa quién viniera. Pero eso no impacta. El puente sí. Eso es mucha mezquindad, el puente Dios, sí. Lo que tú estás enumerando. No, el puente sí. El puente te impacta porque tú tienes un tránsito que te comunica con dos provincias. Oh, ya entiendo. Que tú te comunicas con dos provincias, Samaná, María Trinidad Sánchez, pero sobre todo el aeropuerto. Eso te impacta ahí. Ahora... el mercado no impacta. Pero es que... El estadio José Briceño no impacta. Económicamente... Los puentes de la parte de los municipios no impactan. La circunvalación que comunica hasta Montecristi y los puentes que... de la Isabela y todo eso no impacta. Luciano, mira, yo no digo que no se tenían que hacer. No. Lo que pasa es que estas son obras que hasta un ayuntamiento las hacía. ¿Cómo? Aquí está mencionando a Seri Contene, de la 26 de agosto, y la Luis Ginebra, y la Vista Alegre. Hacer y contener, que eso son funciones del ayuntamiento. Un techado de una cancha. Cuando nosotros éramos ayuntamiento, nosotros techamos canchas con presupuesto del ayuntamiento. Reconstruimos play, que lo pusimos con iluminación y todo. Obras del ayuntamiento. Aquí hay obras que son del gobierno central, que podría hacerla muy bien el ayuntamiento de Puerto Plata. Es decir, que son cosas que Puerto Plata... Tú sabes qué obra, y vuelvo y las reitero, y es mi dolor, y vuelvo y reitero que es mi dolor con Paliza, doña Mirna. Aquí hay que hacer lo que está haciendo Navarrete. ¿Cómo es posible que San Francisco, San Cristóbal, Baní, Santiago, todas esas provincias tengan circunvalación y Puerto Plata no? Cuando Puerto Plata tiene más flujo de tránsito, de transporte, de carga sobre todo, que todos esos pueblos. Entonces, aquí hay que hacer una gran inversión y eso solamente lo puede hacer el gobierno. Eso sí es una obra impactante. Sí, pero eso sí lo puede hacer. ¿El gobierno del PLD no la hizo? No, pero claro que no la hizo. Y yo estoy diciendo, pero es que alguien debe hacerla. Ojalá venga quien venga en el 28 o se quede el PRM. Eso hay que hacerlo en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? A Puerto Plata le duele puertoplateño. Entonces, Paliza creo que es el funcionario de más alta categoría que nosotros hemos tenido en el gobierno. No es el presidente de la República. Sí, pero Paliza, si Paliza no logra eso, entonces Puerto Plata, que se olvide de esa situación. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil que venga un funcionario con la categoría que tiene Paliza, que tiene doble categoría, presidente del partido de gobierno y principal funcionario del gobierno. Esa obra sí impactaría, pero ya a 2 años de haber cerrado el teleférico sin ninguna causa, pero sin ninguna planificación, pues no tenía planificación. Sí, el ministro de Turismo, sin ninguna planificación. El ministro de Turismo se cierra y no han hecho nada. Sí, pero lo que pasa... Entonces, es penoso que el presidente quiera mostrar a Puerto Plata como que
él ha venido a transformar a Puerto Plata cuando realmente Puerto Plata, él ha hecho algunas cosas, pero no han sido pero si usted analiza, trascendentales en la vida de Puerto Plata. Sí, pero si usted analiza los 6 años, 6 que ya tiene el PRM. 6 años y algo. En agosto va a cumplir 7. Sí, pero todavía son 6. Todavía son 6. Sí, así es. Son 6. Si usted analiza los 6 años del Partido Revolucionario Moderno y sus obras en la provincia y la compara con 20 años, tenemos que admitir que cada pueblo, decía el presidente provincial del PRM. Mira, el presidente menciona la carretera turística. Pero es una carretera que el gobierno del PLD la dejó en más de un 80%. Sí, pero la terminó. Usted acabó de decir en su... Pero que tampoco fue este año. Ahora están haciendo bacheos en la autopista. Pero que eso no es de este año, no es del 2025. Obra, por muy pequeña que sea, era gran obra de ese barrio o de ese municipio, de ese pueblo. O sea, los puentes que ha hecho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, la carretera, los asfaltos, son grandes obras para ese municipio, para ese sector. Entonces, escúcheme, usted lo que hay que ver es que el PLD dejó todos los puentes de los municipios de la parte oeste y todo. No lo hizo, lo dejó en bancarrota, por eso lo hizo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. El PLD dejó el estadio, los polideportivos, todo abandonado, y lo que lo hizo fue el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esas son grandes obras para el sector que lo necesita. O sea, a eso es que se refiere el presidente de la República. Y a eso es que se refiere el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero acuérdate que tú estás como aquí, es el entrevistado. No, vuelvo te reitero, Luciano. No podemos venir aquí y decir que el gobierno de Luis Abinader no ha hecho nada en Puerto Plata. Lo que estamos hablando es que no hay una obra de impacto. Que usted diga, esta obra ha impactado de una manera pero tan grande que le ha transformado la vida a los puertoplateños. No la hay. O sea, palos y boga y palos y no boga. El vertedero se está construyendo, que ha sido un pedido de los sectores turísticos que no lo hizo el gobierno del PLD. Se está resolviendo eso. Yo creo que la oposición sirve muy bien para poder uno hacer un balance de cómo va el pensamiento y el concepto de ralentización que puede estar pasando el gobierno en algunas de sus ejecutorias, porque indudablemente es así. Claro. No se tiene muchas veces toda la potencialidad en dinero para poder cubrir todas las necesidades de un país. Pero indudablemente hay algo importante de todo lo que tú has enumerado, que no la descalifico. Yo no descalifico a nadie haciendo crítica. No, porque eso es su derecho. No solamente que es su derecho, sino que también sirve para poder balancear. Pero como ya se va, mire, nosotros nos quedamos. En conclusión, este es un discurso del presidente de Luis Abinader, partiendo de lo que dice usted y el PLD, de mucha espuma y poco chocolate. No, un discurso de muchas palabras, pero con muy poco contenido. O sea, le faltó la verdad al pueblo. Le están hablando mentira al pueblo. Porque también los presidentes deben llevar esperanza. Por más que nosotros la oposición digamos, presidente, usted tenía que decirle la verdad a este pueblo. Usted tenía que decirle que la seguridad no sigue igual o peor. Que la educación, no, el presidente no está para eso. Para eso estamos nosotros. Entonces el presidente no puede venir a decirle a este pueblo, miren, esta situación está muy mal, nosotros no estamos bien, tienen que darme un chance, tienen que darme una oportunidad. Usted está diciendo, para irnos a la pausa, un minuto, dígamelo, un minuto. Usted está diciendo que el presidente de la República, en el fondo sabe que el país va mal, pero le habló mentira vendiendo ilusiones al país. Eso es correcto, Luciano. Llévenselo, señores. Regresamos con más. Busquen las pastillas, mire. Muchas gracias. Regresamos con más.